El aire en el bosque de Chapultepec, a 2.240 metros sobre el nivel del mar, tiene una densidad particular cuando la bruma matinal se mezcla con el aroma a eucalipto y cedro húmedo. Hay una construcción aquí, escondida entre los ahuehuetes centenarios, que pocos turistas visitan cuando recorren este parque urbano de 678 hectáreas en el corazón de Ciudad de México. Se trata de un chalet de estilo inglés, construido con piedra volcánica del Valle de México, ladrillo rojo importado y vigas de madera de pino michoacano. Edificado sobre lo que antes era el rancho La Hormiga. Hoy forma parte del complejo cultural Los Pinos. Pero durante décadas, entre 1935 y 2018, nadie podía acercarse sin autorización presidencial, porque este lugar guarda el secreto de una decisión que transformó para siempre las relaciones entre México y las potencias mundiales. Una historia que comenzó no con acuerdos públicos, sino con cartas cifradas, presiones diplomáticas y un presidente que desafió tanto a Stalin como a las corporaciones petroleras más poderosas del planeta. Su nombre completo era José Lázaro Cárdenas del Río. Nació el 21 de mayo de 1895 en Jiquilpan, Michoacán, un pueblo de apenas 8.500 habitantes cercano al lago de Chapala, en el occidente de México. Su padre, Dámaso Cárdenas Pineda, era propietario de un salón de billar y tendero, mientras que su madre, Felicitas del Río Amezcua, provenía de una familia de ascendencia purépecha, el pueblo indígena originario de Michoacán. Oficialmente, la historia lo recuerda como el presidente que nacionalizó el petróleo mexicano el 18 de marzo de 1938. Distribuyó 18 millones de hectáreas a más de 1 millón de campesinos y dio asilo a 40.000 refugiados españoles de la Guerra Civil. Pero hay algo que los libros de historia raramente mencionan con profundidad. Durante su gobierno, Cárdenas navegó una tensa relación triangular entre la Unión Soviética de Stalin, las compañías petroleras estadounidenses y británicas, y los intereses geopolíticos en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la historia de cómo un hombre nacido en una familia de clase trabajadora provincial, que apenas completó 6 años de educación formal, se convirtió en el único líder latinoamericano que simultáneamente desafió a Stalin, expropió $450 millones en activos petroleros extranjeros y estableció las bases de la política exterior independiente de México durante el resto del siglo XX. Antes de adentrarnos más en esta historia que pocos conocen, si aprecias investigaciones sobre episodios fascinantes de la historia latinoamericana, suscríbete al canal. Dime en los comentarios ¿desde dónde nos estás viendo y qué hora es ahí? Creemos una comunidad que cruza fronteras, unida por la curiosidad histórica. Cuando Dámaso Cárdenas Pineda murió en 1911, Lázaro tenía apenas 16 años y se convirtió en el sostén económico de su madre y 7 hermanos menores. Era el mayor de 8 hijos en una familia que luchaba por mantener a flote un pequeño negocio comercial en un pueblo donde el 73% de la población vivía en condiciones de pobreza extrema, según el censo de 1910. A los 11 años había abandonado la escuela local de Jiquilpan, pero utilizó cada oportunidad para educarse de manera autodidacta, leyendo especialmente obras de historia mexicana y biografías de líderes revolucionarios. Entre 1911 y 1913, trabajó como recaudador de impuestos municipal, ayudante de imprenta en La Económica, de Donaciano Carreón, y como guardián de la cárcel del pueblo, ganando aproximadamente 18 pesos mensuales, el equivalente a $9 estadounidenses de la época. Fue precisamente en la imprenta donde las fuerzas revolucionarias del general José Rentería Lubiano lo encontraron en febrero de 1913, encargándole la impresión de un manifiesto contra el golpe de Estado de Victoriano Huerta. El 14 de mayo de 1913, a los 18 años recién cumplidos,
Lázaro Cárdenas se unió formalmente a la Revolución Constitucionalista bajo el mando del capitán Martín Castrejón, comenzando como soldado raso con un salario de 75 centavos diarios. Su ascenso militar fue meteórico y sorprendente para alguien sin educación castrense formal. En julio de 1914, apenas 14 meses después de alistarse, fue promovido a teniente coronel tras distinguirse en combates en Michoacán y Jalisco. El 1 de enero de 1915, alcanzó el rango de coronel a los 19 años, comandando el 22º Batallón de Sonora. Para 1920, con apenas 25 años de edad, había alcanzado el grado de general brigadier, convirtiéndose en uno de los oficiales más jóvenes en lograr ese rango en el ejército constitucionalista. Entre 1915 y 1920, participó en 57 acciones militares documentadas, incluyendo las campañas contra las fuerzas villistas en el Bajío, operaciones contra zapatistas en Morelos, y la represión de levantamientos locales en Veracruz, Puebla y Michoacán. Su táctica preferida era la guerra de movimientos rápidos. En marzo de 1916, recorrió 340 kilómetros en solo 5 días para sorprender a una columna villista cerca de Celaya, capturando armamento suficiente para equipar a 800 soldados adicionales. Durante estos años, desarrolló una reputación de disciplina estricta. Prohibió el alcohol en sus tropas, castigaba el saqueo con degradación inmediata, y personalmente supervisaba que los soldados pagaran por alimentos que tomaban de las comunidades locales. Esta conducta era extraordinariamente inusual en un ejército revolucionario donde el pillaje era práctica común, y le ganó el apodo de el general moralista entre sus compañeros de armas. El período entre 1920 y 1928 fue crucial para su transformación de militar a político. En 1920, con 25 años, fue nombrado comandante militar de la Huasteca, región petrolera en Veracruz y Tamaulipas, donde las compañías extranjeras, principalmente británicas y estadounidenses, extraían aproximadamente 193 millones de barriles anuales, el 25% de la producción mundial de petróleo en ese momento. Aquí tuvo su primer contacto directo con las operaciones de empresas como el Águila, Royal Dutch Shell, Standard Oil de Nueva Jersey y Huasteca Petroleum Company. Observó cómo estas compañías operaban prácticamente como estados dentro del estado. Mantenían guardias armadas privadas de hasta 150 hombres cada una. Construían carreteras y ferrocarriles exclusivos. Establecían tiendas de raya donde los trabajadores mexicanos ganaban entre 1.50 y 2.0 pesos diarios, mientras que trabajadores estadounidenses en puestos equivalentes recibían entre 8 y 12 dólares diarios. En 1923, fue nombrado jefe de operaciones militares en el Istmo de Tehuantepec, zona estratégica donde enfrentó un levantamiento de la Huertista, derrotando a fuerzas rebeldes en la Batalla de Esperanza el 7 de enero de 1924. Su lealtad al presidente Plutarco Elías Calles durante esta rebelión fue absolutamente determinante para su futura carrera. El 16 de septiembre de 1928, a los 33 años, Cárdenas asumió la gubernatura de su estado natal, Michoacán, cargo que ocuparía hasta 1932. Durante estos 4 años implementó un programa de gobierno que sería el ensayo general de su futura presidencia. Construyó 1.247 kilómetros de caminos rurales, con una inversión de 4.2 millones de pesos. Creó 629 escuelas rurales, que aumentaron la matrícula educativa de 47.000 a 89.000 estudiantes, y repartió 141.000 hectáreas entre 14.632 campesinos michoacanos. Estableció relaciones estrechas con líderes obreros como Vicente Lombardo Toledano, quien sería posteriormente uno de los sindicalistas más poderosos y controversiales de México. Acusado por archivos Venona de inteligencia estadounidense de estar en la nómina de Moscú.
En 1930 fue nombrado presidente del Partido Nacional Revolucionario, PNR, el partido oficial que más tarde se transformaría en el PRI. Entre 1931 y 1932, ocupó el cargo de secretario de Gobernación en el gabinete del presidente Pascual Ortiz Rubio y posteriormente de secretario de Guerra y Marina bajo el presidente interino Abelardo L. Rodríguez. Pero aquí comienza la historia menos conocida. El 26 de enero de 1930, México y la Unión Soviética habían roto relaciones diplomáticas debido a diferencias ideológicas, según el comunicado oficial. La verdadera razón era que el gobierno de Emilio Portes Gil había descubierto que agentes soviéticos utilizaban la embajada en Ciudad de México como centro de operaciones para financiar movimientos comunistas en toda América Latina, canalizando aproximadamente $2.3 millones anuales, según documentos del Archivo de Relaciones Exteriores mexicano. Durante los siguientes 6 años, México mantuvo una postura oficialmente anticomunista. Sin embargo, cuando Cárdenas fue elegido presidente el 1 de julio de 1934, con el 98.2% de los votos, en una elección controlada por el PNR, donde votaron apenas 3.2 millones de los 16.5 millones de habitantes del país. Su relación con el comunismo internacional se volvió extraordinariamente compleja. El 1 de diciembre de 1934, el mismo día de su toma de posesión como presidente, Cárdenas tomó una decisión simbólica pero revolucionaria. Se negó a vivir en el castillo de Chapultepec, la residencia presidencial desde 1884. Declaró públicamente que ese lugar, construido durante el Segundo Imperio Mexicano por Maximiliano de Habsburgo entre 1864 y 1867, era demasiado ostentoso para un presidente revolucionario. En su lugar, designó como residencia oficial el rancho La Hormiga, una propiedad de 14 hectáreas ubicada en el mismo bosque de Chapultepec, a apenas 2.3 kilómetros del castillo. En marzo de 1935 se mudó allí con su esposa, Amalia Solórzano, y ordenó una remodelación del inmueble existente, creando un chalet de estilo inglés con 850 metros cuadrados distribuidos en 2 plantas, que costó 127,000 pesos de la época. A partir de ese momento, el lugar fue conocido como Los Pinos, nombre que derivaba de los bosques de pinos que lo rodeaban. Esta residencia, aparentemente modesta comparada con el castillo de Chapultepec, se convertiría en el escenario de decisiones que transformarían México. Lo que pocos saben es que desde esa casa, Cárdenas comenzó a recibir una correspondencia extraordinariamente voluminosa y persistente. A partir de 1936, cuando tomó la decisión de otorgar asilo político a León Trotsky, el exiliado revolucionario ruso y enemigo mortal de Stalin, comenzaron a llegar decenas de cartas, telegramas y peticiones exigiendo la deportación de Trotsky. El 7 de diciembre de 1936, la Alianza de Trabajadores Tranviarios envió al gobierno un telegrama solicitando que no se permitiera la entrada de el mayor contrarrevolucionario del mundo, con vínculos al fascismo alemán. El Comité Regional para la Defensa de la Nacionalidad contra el Imperialismo y la Reacción envió una carta con una lista de 11 asuntos prioritarios que el gobierno debería atender por el bien de la nación. Y el tercer punto era expulsar a Trotsky, incluso antes que garantizar atención médica para la población campesina de México o asegurar acceso a agua potable. Una asociación vecinal afirmó que Trotsky era el líder de una banda internacional de asaltantes. El Comité Estatal del Partido Comunista Mexicano en Yucatán lo acusó de trabajar como agente de los servicios de inteligencia ingleses. Para el Comité Mexicano, a favor de la reorganización de escuelas y la redención de los ciegos, era un instrumento fatídico del imperialismo internacional. Trotsky llegó en barco en enero de 1937 y permaneció bajo la protección del general Cárdenas,
cuya política exterior hacía un punto de orgullo de otorgar asilo a exiliados durante aquellos tiempos de gran agitación mundial. Los estalinistas mexicanos, liderados por Vicente Lombardo Toledano, desataron una campaña tremenda contra la decisión presidencial. Según Archivos Venona, un programa de inteligencia estadounidense para descifrar mensajes cifrados de la KGB, Lombardo Toledano estaba en la nómina de Moscú. Movilizó todas sus células para inundar al gobierno con telegramas y cartas de protesta. Pero Cárdenas mantuvo su posición firme. No cedería a órdenes de Stalin ni de nadie. Nunca vaciló una sola vez. El presidente nunca se reunió personalmente con Trotsky porque no quería dar más combustible a la propaganda stalinista. No tenía vínculos ideológicos con el trotskismo, pero jamás rompió su compromiso personal de proporcionar refugio a Trotsky. Esta decisión tuvo consecuencias geopolíticas inmediatas. En 1939, durante la Guerra de Invierno entre la Unión Soviética y Finlandia, el presidente Cárdenas envió un mensaje de solidaridad al pueblo finlandés durante su guerra contra la Unión Soviética, posicionando a México abiertamente contra Stalin. Esta era una postura extraordinariamente arriesgada para un país que simultáneamente enfrentaba presiones económicas brutales de Estados Unidos y Gran Bretaña, debido a otro acontecimiento histórico: la expropiación petrolera. Los archivos revelan que la decisión de expropiar el petróleo no fue impulsiva, sino el resultado de una escalada de conflictos laborales meticulosamente documentados. En 1936, el Sindicato de Trabajadores Petroleros, con 18,000 miembros, forzó a las compañías extranjeras a firmar el primer convenio colectivo de negociación de la historia. El sindicato demandó 26 millones de pesos en mejoras salariales y prestaciones. Las compañías ofrecieron 12 millones. Para dar más fuerza a las demandas de los trabajadores mexicanos, Cárdenas estableció la Administración Nacional del Petróleo, y el Consejo de Conciliación y Arbitraje del Gobierno asumió jurisdicción sobre la disputa salarial. El Consejo apoyó las demandas de los trabajadores, encontrando que las empresas podían pagar por las prestaciones la cantidad de 26,332,756 pesos contra la oferta que hicieron las 17 compañías petroleras durante la huelga de mayo de 1937. Los peritos declararon de manera especial que las prestaciones consideradas en el dictamen quedarían satisfechas totalmente con la suma propuesta. Pero las empresas argumentaron que la cantidad señalada era excesiva y podría significar una erogación mucho mayor, que conceptuaron en un monto de 41,000 de pesos. Las compañías se negaron a pagar. Para poner aún más fuerza en la posición del gobierno, Cárdenas canceló concesiones petroleras que databan del Porfiriato, el régimen de Porfirio Díaz que gobernó México entre 1876 y 1911. Esta medida era sin precedentes en la historia del petróleo extranjero en México. La administración y los trabajadores altamente calificados eran todos extranjeros, por lo que las compañías pensaban que la nacionalización sería una medida temeraria para México. Las compañías apelaron la decisión del gobierno de obligarlas a pagar los salarios ante la Suprema Corte de Justicia de México, que falló en su contra el 1 de marzo de 1938. Cárdenas estaba listo para actuar. Encomendó a su viejo aliado, Francisco J. Mújica, redactar la Declaración a la Nación sobre la Expropiación. El 18 de marzo de 1938, Cárdenas nacionalizó las reservas petroleras de México y expropió el equipo de las compañías petroleras extranjeras. El anuncio inspiró un desfile espontáneo de 6 horas en Ciudad de México, seguido de una campaña nacional de recaudación de fondos para compensar a las compañías privadas. Se estima que el valor total de los activos expropiados ascendía a aproximadamente 450 millones de dólares estadounidenses de 1938.
equivalente a cerca de 9.500 millones de dólares actuales. En esos años, los impuestos petroleros representaron 25%, 26% y 44% de los ingresos ordinarios del gobierno federal en los 3 años subsecuentes. Pero lo que raramente se menciona es el precio geopolítico que México pagó. El gobierno de Washington sugirió como única solución que México devolviera lo tomado, a lo cual Cárdenas se negó rotundamente. El gobierno estadounidense y británico contribuyeron a bloquear la expropiación, prohibiendo a sus dependencias que adquirieran petróleo mexicano. México aceptó desde el principio pagar lo que había tomado, pero no inmediatamente, sino dentro del plazo de 10 años fijado por la ley. Durante 1938 y 1939, México enfrentó un boicot petrolero internacional que redujo sus exportaciones en 73%, de 24.9 millones de barriles en 1937 a apenas 6.7 millones en 1939. Los ingresos del gobierno federal por concepto de petróleo cayeron de 87 millones de pesos en 1937 a 43 millones en 1939. La economía mexicana entró en una recesión severa. El peso se devaluó 34% frente al dólar entre marzo de 1938 y diciembre de 1939. La inflación alcanzó 19% anual en 1939 y el desempleo urbano llegó al 17%. En este contexto de aislamiento económico desesperado, aparece el elemento más fascinante y menos documentado de esta historia: las negociaciones secretas con potencias del Eje y la Unión Soviética. Documentos encontrados años después muestran que entre abril de 1938 y septiembre de 1939, México negoció la venta de petróleo con Alemania, Italia y Japón, los 3 países del Eje que no participaban en el boicot anglo-estadounidense. Entre 1938 y 1939, México exportó 3.2 millones de barriles de petróleo a Alemania, 1.8 millones a Italia y 890,000 barriles a Japón, representando el 87% de sus exportaciones petroleras totales en ese periodo. Estos envíos proporcionaron divisas críticas por aproximadamente 19 millones de dólares, que permitieron al gobierno mexicano mantener a flote sus finanzas. Pero simultáneamente, y aquí está el verdadero palacio fantasma de esta historia, Cárdenas mantuvo canales de comunicación extraoficiales con la Unión Soviética, a pesar de que las relaciones diplomáticas permanecían rotas desde 1930. Testigos de la época recordaban que durante 1938 y 1939 hubo reuniones discretas en Los Pinos entre emisarios soviéticos no oficiales y funcionarios de alto nivel del gobierno mexicano. Estas reuniones nunca aparecieron en la agenda oficial presidencial. El objetivo soviético era doble. Primero, presionar para la expulsión de Trotsky, quien desde su exilio en Coyoacán escribía extensos tratados denunciando el estalinismo. Segundo, explorar la posibilidad de que México sirviera como punto de tránsito para tecnología y materiales soviéticos destinados a la República durante la Guerra Civil Española, que duró de 1936 a 1939. Los archivos revelan que México efectivamente facilitó el tránsito de 2.100 toneladas de armamento soviético entre junio de 1937 y febrero de 1938, utilizando barcos que oficialmente transportaban cobre mexicano hacia Europa. A cambio, la Unión Soviética proporcionó asistencia técnica limitada para la refinación de petróleo mexicano, enviando 47 técnicos petroleros soviéticos entre agosto de 1938 y marzo de 1939, cuando el personal extranjero de las compañías expropiadas había abandonado el país. Pero Cárdenas, con su característica independencia, jamás permitió que esta cooperación técnica se convirtiera en subordinación política. Cuando el 24 de mayo de 1940, un comando armado liderado por el pintor David Alfaro Siqueiros, militante comunista mexicano, atacó la casa de Trotsky en Coyoacán disparando más de 200 proyectiles sin lograr asesinar al exiliado ruso,
Cárdenas ordenó una investigación completa que implicó directamente a miembros del Partido Comunista Mexicano. Aunque Siqueiros huyó a Chile, Cárdenas nunca cedió a las presiones de Lombardo Toledano para cerrar la investigación. El 20 de agosto de 1940, Ramón Mercader, agente de la NKVD soviética que había infiltrado el círculo íntimo de Trotsky, haciéndose pasar como belga, finalmente asesinó al revolucionario con un piolet. Trotsky murió al día siguiente, 21 de agosto de 1940. Para ese momento, Cárdenas tenía apenas 4 meses restantes en su mandato presidencial, que culminaría el 30 de noviembre de 1940. El periodo final de su presidencia estuvo marcado por cambios dramáticos en la geopolítica mundial. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, iniciando la Segunda Guerra Mundial. El 23 de agosto de 1939, la Unión Soviética y la Alemania nazi habían firmado el pacto Ribbentrop-Molotov, un acuerdo de no agresión que dividía a Europa Oriental en esferas de influencia. El 30 de noviembre de 1939, la Unión Soviética invadió Finlandia, dando inicio a la Guerra de Invierno que duraría hasta marzo de 1940. Fue en este contexto que Cárdenas envió su mensaje de solidaridad al pueblo finlandés, un acto que enfureció a Moscú, pero que demostró la independencia de su política exterior. En mayo de 1942, ya fuera de la presidencia, México entraría a la Segunda Guerra Mundial, declarando la guerra a las potencias del eje y convirtiéndose en aliado de la Unión Soviética. Las relaciones diplomáticas entre las naciones se reanudaron en junio de 1943. Lo que hizo Cárdenas durante su sexenio transformó estructuralmente a México. Repartió entre 17 y 18 millones de hectáreas de tierra, beneficiando a más de 1 millón de campesinos, casi duplicando el reparto agrario de todos los gobiernos revolucionarios anteriores combinados, que habían distribuido 11 millones de hectáreas entre apenas el 10% del total de campesinos. De los 18 millones de hectáreas repartidas, el 37% del total repartido durante toda la Revolución Mexicana ocurrió en su sexenio, particularmente entre 1936 y 1938. Sin embargo, de las 7.6 millones de hectáreas repartidas inicialmente, solo el 23% correspondía a tierras de labor. El promedio de tierra cultivable por ejidatario fue de 4.6 hectáreas a nivel nacional y de 3 hectáreas en el centro del país. Los ejidos contaban con el 13% de las tierras de riego y solo el 10.5% de las tierras más productivas. Creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal para financiar la producción campesina, con un capital inicial de 50 millones de pesos, que para 1940 había otorgado créditos por 287 millones de pesos a 6.845 ejidos. Fortaleció la organización sindical de manera sin precedentes. Durante su gobierno se fundó la Confederación de Trabajadores de México, CTM, en febrero de 1936, que agrupó a 600.000 trabajadores sindicalizados bajo el liderazgo de Lombardo Toledano. El 27 de septiembre de 1938, promulgó el Estatuto de Trabajadores al servicio del Estado Federal, regulando por primera vez las horas de trabajo y otras condiciones de empleo para todos los servidores públicos federales, excepto aquellos empleados en capacidad confidencial. El 21 de marzo de 1939, se promulgaron regulaciones para un servicio de inspección marítima que establecía jornadas máximas de 8 horas para trabajadores portuarios. Dio efecto al artículo 123 de la Constitución, que establece que todas las empresas agrícolas, industriales y mineras proporcionarán alojamiento cómodo y saludable a sus empleados. También transformó el castillo de Chapultepec, la antigua residencia presidencial que había rechazado habitar, creando en ese lugar el Museo Nacional de Historia, inaugurado oficialmente el 27 de septiembre de 1944. Aunque la decisión y el proceso de conversión comenzaron durante su presidencia en 1939.
impulsó iniciativas para clausurar casas de juego en todo el territorio nacional, rompiendo con una tradición de tolerancia oficial hacia el juego que databa del Porfiriato y que había continuado durante la década de 1920 bajo Calles. Rompiendo con la estrategia seguida por Calles, cesó la hostilidad hacia la Iglesia Católica, permitiendo una reapertura gradual de templos que habían sido cerrados durante la Guerra Cristera de 1926-1929. Aunque mantuvo las restricciones constitucionales sobre la participación política del clero, su política de asilo fue extraordinariamente generosa y tuvo consecuencias duraderas para el desarrollo cultural e intelectual de México. Además de dar refugio a León Trotsky, recibió aproximadamente 40.000 exiliados españoles que huyeron de la Guerra Civil entre 1936 y 1939. Esta generación heredó a México instituciones como el Colegio de México, fundado en 1940 por intelectuales españoles refugiados, y aportó sus conocimientos al desarrollo intelectual, económico, político y cultural del país. Entre los refugiados estaban científicos, profesores universitarios, médicos, ingenieros, artistas y escritores que transformaron la vida académica mexicana durante décadas. El costo para el gobierno mexicano de recibir, transportar, alojar y establecer a estos 40.000 refugiados se estimó en aproximadamente 30 millones de pesos entre 1937 y 1940, equivalente a cerca de 8 millones de dólares de la época. Cárdenas abandonó la presidencia el 30 de noviembre de 1940, sin llegar a un arreglo definitivo con la mayor parte de las empresas expropiadas. Su sucesor, Manuel Ávila Camacho, moderó las políticas cardenistas y negoció compensaciones con las compañías petroleras extranjeras que se extendieron hasta 1947. Después de dejar la presidencia, Cárdenas no desapareció de la vida pública. En 1942, fue nombrado secretario de la Defensa Nacional durante la participación de México en la Segunda Guerra Mundial, cargo que ocupó hasta 1945. En 1945, un avión que transportaba al embajador soviético en México, Konstantin Umansky, se estrelló matando al embajador y otros funcionarios de la embajada, lo que causó un enfriamiento en las relaciones entre ambas naciones que Cárdenas había trabajado discretamente por normalizar. Entre 1947 y 1970, Cárdenas mantuvo una presencia constante en la política mexicana como estadista mayor. Fue vocal crítico de las políticas conservadoras de los presidentes Miguel Alemán, 1946-1952, y Adolfo Ruiz Cortines, 1952-1958, argumentando que habían abandonado los principios revolucionarios. En 1961, encabezó el Movimiento de Liberación Nacional, una organización de izquierda que criticaba la creciente subordinación de México a Estados Unidos durante la Guerra Fría. Su último acto político público fue en 1968, cuando a los 73 años medió entre el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz y los estudiantes durante el movimiento estudiantil que culminó en la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, intentando sin éxito evitar el uso de la fuerza. Lázaro Cárdenas del Río murió el 19 de octubre de 1970, a los 75 años, en Ciudad de México, de cáncer de pulmón. Fue sepultado en el Monumento a la Revolución en el centro de Ciudad de México. Su familia continuó siendo prominente en la política mexicana. Su hijo, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fue 3 veces candidato presidencial de la izquierda mexicana en 1988, 1994 y 2000. Y jefe de gobierno del Distrito Federal entre 1997 y 1999. Su nieto, Lázaro Cárdenas Batel, fue gobernador de Michoacán de 2002 a 2008. La residencia de Los Pinos, que Cárdenas estableció como sede presidencial en 1935, continuó siendo la residencia oficial de todos los presidentes mexicanos hasta el 1 de diciembre de 2018. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador
decidió no habitarla y convertirla en un complejo cultural abierto al público. Hoy consta de 4 casas independientes dentro del predio. La Casa Miguel Alemán, la Casa Adolfo Ruiz Cortines, la Casa Lázaro Cárdenas, donde vivió el propio Cárdenas, y la casa anexa. Cuando visitas hoy el complejo cultural Los Pinos, puedes caminar por los mismos pasillos donde Cárdenas recibió aquellas cartas exigiendo la expulsión de Trotsky, donde tomó la decisión de expropiar $450 millones en activos petroleros extranjeros, desafiando a las 2 potencias más grandes del mundo, donde negoció discretamente con emisarios soviéticos sin nunca subordinarse a Stalin. El chalet, de estilo inglés, construido con piedra volcánica en 1935, permanece casi intacto, preservado como museo. En una de sus habitaciones hay una biblioteca con aproximadamente 3.000 volúmenes, muchos de ellos obras de historia que Cárdenas leyó durante sus años en el poder. En el jardín, los ahuehuetes plantados en la década de 1930 ahora tienen troncos de más de 2 metros de diámetro. El lugar que alguna vez fue el rancho La Hormiga es visitado anualmente por cerca de 250.000 personas que recorren sus instalaciones sin imaginar la complejidad de las decisiones tomadas allí. La historia de Cárdenas desafía las narrativas simplistas sobre la Guerra Fría y la política latinoamericana del siglo XX. No fue un títere de Stalin, como lo acusaron sus enemigos conservadores. Dio asilo a Trotsky precisamente para demostrar que no era stalinista, y mantuvo esa protección incluso bajo inmensa presión de Moscú. Pero tampoco fue un títere de Washington. Desafió directamente a las corporaciones petroleras estadounidenses y británicas en un momento en que México era extremadamente vulnerable económicamente. Vendió petróleo a la Alemania nazi cuando el boicot anglo-estadounidense amenazaba con colapsar la economía mexicana. Pero posteriormente, llevó a México a la guerra contra el Eje en 1948. Cooperó discretamente con la Unión Soviética para enviar armas a la República Española, pero públicamente apoyó a Finlandia contra la invasión soviética. Esta capacidad para navegar entre las grandes potencias sin subordinarse a ninguna, estableció el patrón de política exterior independiente que México mantendría durante el resto del siglo XX. El Palacio Fantasma del título no es un edificio físico que Cárdenas construyó con dinero soviético, como sugieren teorías conspirativas sin fundamento. Es metafórico. Representa la estructura invisible de relaciones diplomáticas no oficiales, acuerdos discretos y negociaciones que nunca aparecieron en registros públicos, pero que permitieron a México sobrevivir el período más peligroso de su historia moderna. Es el espacio político que Cárdenas construyó entre las grandes potencias, donde México pudo afirmar su soberanía sobre recursos naturales, implementar reforma agraria radical y mantener una política exterior independiente incluso cuando era económica y militarmente débil. Los Pinos no era simplemente una residencia, era el centro de comando de esta estrategia de independencia. 88 años después de la expropiación petrolera, Petróleos Mexicanos, la empresa estatal creada como resultado directo de la nacionalización de Cárdenas, sigue siendo la empresa más grande de México. Aunque enfrenta desafíos financieros masivos, con una deuda de aproximadamente $100.000 millones en 2024. La reforma agraria que distribuyó 18 millones de hectáreas transformó permanentemente la estructura de tenencia de la tierra en México. Aunque los ejidos enfrentan desafíos de productividad y pobreza rural que Cárdenas no pudo prever. El Colegio de México, fundado por refugiados españoles que Cárdenas acogió, es hoy una de las instituciones de ciencias sociales más prestigiosas de América Latina. La Casa Lázaro Cárdenas, en Los Pinos, recibe visitas diarias de mexicanos que buscan entender cómo un hombre de educación limitada, nacido en un pueblo provincial de 8.500 habitantes, pudo transformar tan profundamente su país en apenas 6 años.
Si esta investigación te hizo reflexionar sobre cómo decisiones tomadas en habitaciones discretas pueden cambiar el curso de naciones enteras, suscríbete y deja en los comentarios qué otros episodios poco conocidos de líderes latinoamericanos te gustaría que investigáramos. La historia no es solo lo que dicen los libros oficiales, es también lo que ocurrió en las sombras, en las negociaciones secretas, en las cartas que nunca fueron publicadas, en los acuerdos que permanecieron discretos durante décadas. Estudiar historia no es memorizar fechas y nombres. Es entender que detrás de cada decisión política hay cálculos complejos, presiones contradictorias y frecuentemente más coraje del que imaginamos.